Han transcurrido ya muchos años desde aquel dramático 7 de diciembre de 1941, este brutal ataque de aviones japoneses que aniquiló a la flota estadounidense en el Pacífico, provocando miles de víctimas inocentes. Esta versión de los hechos fue difundida por la Casa Blanca con el fin de despertar la indignación del pueblo estadounidense. Pero este histórico ataque a Pearl Harbor que hemos visto en películas, documentales, reportajes y algunos en libros escolares, tiene un trasfondo lleno de misterio y conspiración. Y si bien en este canal hablamos totalmente de historia, también te voy a contar algunos hechos de conspiración que encontré sobre este suceso que en lo personal a mí me dejaron con más dudas e interrogantes sobre quién está realmente detrás de estas guerras a lo largo de la historia y bajo qué justificación pueden perpetuar todos estos crímenes. Mi nombre es Helen y te doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo video. No olvides suscribirte y regalarme un me gusta, ya sabes que me ayudas muchísimo. También, perdón si de repente mi voz está un poco rara, es que ando como un poquito enferma de la garganta, pero aquí andamos. Y antes de comenzar, quiero recordarles que específicamente en este video voy a hablar sobre los hechos oficiales o la historia oficial, pero también voy a hablar sobre las conspiraciones o los hechos, pues no oficiales. Te dejo algunas de las fuentes por si quieres informarte más sobre este tema y sin más, comencemos. Primero quiero comenzar con la versión oficial de los hechos y la que normalmente la mayoría de nosotros conocemos, en donde tenemos a Japón y Estados Unidos que mantenían un largo periodo de tensión, llegando a su punto más crítico en la década de 1930, cuando Japón intenta conquistar China y es así como en 1937 China y Japón entran en guerra. Ya para 1940, Estados Unidos considera la expansión japonesa en China lo suficientemente amenazante para sus intereses como para empezar a proporcionar ayuda militar a China y comenzar a sancionar a Japón. Después que Japón firmara pactos de defensa mutua con la Alemania nazi, Italia y la Unión Soviética, en 1940-1941, Estados Unidos congeló los activos japoneses y prohibió todas las exportaciones a Japón. No sé por qué esta historia me suena a algo que estamos viviendo actualmente. Escríbeme en los comentarios si a ti también te suena o es mi imaginación. Pero bueno, mientras tanto, Alemania seguía conquistando gran parte de Europa, aunque Estados Unidos era oficialmente neutral en ambos conflictos. Pero su postura se vio cada vez más cuestionada por las guerras de Japón y de la Alemania nazi. La neutralidad era la cuestión pública más conflictiva de la época y la mayoría del público estadounidense, que recordaba las pérdidas de la Primera Guerra Mundial y aún se estaban recuperando pues de los efectos de la Gran Depresión, se oponía a entrar en cualquier guerra en el extranjero. Y de hecho, el presidente en aquel entonces, que era Franklin Roosevelt, pronunciaría un discurso al pueblo estadounidense en donde les diría lo siguiente: mientras les hablo a ustedes, madres y padres, les doy otra garantía. Ya lo dije otras veces, pero seguiré repitiéndolo hasta el infinito. Sus hijos nunca serán enviados a combatir en ninguna guerra extranjera. Pueden, por tanto, considerar cualquier discurso sobre el envío de tropas a Europa como una completa mentira. Y al final ya todos sabemos cómo va a terminar esto y la realidad de este discurso.
Pero a medida que Japón continuaba su guerra con China, el conflicto con Estados Unidos se hizo casi inevitable, lo que llevó a los líderes japoneses a evaluar sus opciones, ya que la armada estadounidense pues era formidable y Japón no tenía los recursos necesarios para eliminar la amenaza estadounidense. Pero tenía un as bajo la manga, la sorpresa, o al menos es lo que todos pensábamos. Es aquí cuando el almirante Yamamoto Isoroku convenció a los militares japoneses de que en lugar de declararle la guerra a Estados Unidos, debían enfrentarse a ellos en el Pacífico, causando el mayor daño posible a la flota del Pacífico. La planificación de ataque consistía básicamente en que mientras las fuerzas estadounidenses se movilizaban en caso de un ataque sorpresa, Japón podía apoderarse de las islas estratégicas del Pacífico, o esto argumentaba Yamamoto. Yamamoto pasó meses planeando pacientemente la operación con el capitán naval Minoru Genda, y en diciembre de 1941 el monarca de Japón, Hirohito, finalmente cedió a meses de presión de los militares y autorizó la guerra. Y a pesar de que la evidencia de que Japón estaba acumulando fuerzas aéreas, el ataque llegó por sorpresa a Estados Unidos. Y el 6 de diciembre de 1941, los oficiales de inteligencia del ejército incluso interceptaron un mensaje que indicaba que la guerra era inminente, pero los militares no tenían ni idea de que Pearl Harbor era el objetivo. El primer disparo de ataque a Pearl Harbor fue efectuado antes del amanecer. El Ward hundió el submarino, pero como las fuerzas americanas no esperaban un asalto aéreo, no hubo alarma general, y a las 7:48 de la mañana, hora de Hawái, la primera oleada de japoneses comenzó a volar sobre Pearl Harbor. Sus objetivos eran la isla Ford, controlada por la Marina, y 7 acorazados cercanos, situados en lo que se conocía como la bahía Battleship Row. En pocos minutos, gran parte de la flota estadounidense había sido dañada y habían perdido la vida. En el transcurso de las oleadas, un total de 353 aviones japoneses y 28 submarinos destruyeron irremediablemente 2 acorazados, el Oklahoma y el Arizona, y dañaron todos los demás y varias otras embarcaciones de las flotas. Y los japoneses también atacaron los campos de aviación cercanos. Y aunque les tomó por sorpresa a los estadounidenses, contraatacaron utilizando cañones antiaéreos e incluso hicieron despegar algunos aviones, y un total de 29 aviones japoneses fueron derribados durante el ataque. Este ataque por supuesto que conmocionó a la nación y empujó a Estados Unidos a una guerra que había logrado esquivar durante años. Al día siguiente del ataque, el presidente Roosevelt pidió al Congreso una declaración de guerra contra Japón, calificando el 7 de diciembre como una fecha que viviría en la infamia. Dijo al Congreso de Estados Unidos y que la nación estaba en grave peligro. Solo un miembro del Congreso, la representante Janet Rankin de Montana, votó en contra de la declaración. Rankin era pacifista y primera mujer en el Congreso. También había votado contra la entrada a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y el 11 de diciembre, tanto Alemania como Italia cumplieron su pacto con Japón y declararon la guerra a Estados Unidos, que no tardó en responder, y lo que siguió fue pues un conflicto que asoló a gran parte de Europa y Japón, y que se saldó con 15 millones de vidas, entre heridos en combate y al menos 45 millones de pérdidas de civiles.
Y ahora pasemos a las teorías de conspiración y los hechos pues no autorizados. Y ya al final del video ustedes me van a decir qué es lo que piensan y qué tanta verdad hay en estas teorías. Una de las grandes teorías es que Japón, al contrario de lo que se dice, fue deliberadamente provocado por Roosevelt. Entonces, él provoca de todas las maneras posibles para que Japón acabara reaccionando con las armas. Esta estrategia de acción fue definida por escrito en el Plan McCollum. Y ahorita les cuento en qué consiste este plan, pero básicamente por varios años se han encontrado numerosas pruebas que demuestran cómo los servicios de inteligencia americanos consiguieron descifrar a tiempo todos los planes de inminente ataque japonés. Esto quiere decir que la masacre de Pearl Harbor podía evitarse y con ella, por supuesto, también la intervención de Estados Unidos en la guerra. Este hecho también lo confirmaron los testimonios de altos oficiales de la Marina estadounidense, como el almirante Husband Kimmel y el general Richardson. De hecho, sus versiones sobre el suceso están hoy en día disponibles en muchas publicaciones, como El Día del Engaño de Robert B. Steiner, por si lo quieren checar. Y es que yo encontré que las fuentes de información en las que se basan las acusaciones contra Roosevelt provienen directamente de los archivos militares de Estados Unidos y de los mismos oficiales de la Marina, que prestaron servicio durante la Guerra del Pacífico, ya que muchos de ellos comprendieron que el verdadero enemigo no procedía del lejano Pacífico, sino que más bien se encontraba en el mismísimo Estados Unidos. Y es que esta teoría nos dice que hubiera sido posible poner a salvo la flota de Estados Unidos, pero se hizo justo lo contrario, lo que permitió que miles de soldados estadounidenses fallecieran bajo las bombas japonesas. ¿Pero por qué? Los buques de guerra estadounidenses de hecho se mantuvieron de manera constante en zona de peligro, por orden directa del presidente. El comando japonés creyó que había que aprovechar una ocasión irrepetible para intentar ganar una guerra ya inevitable contra el gigante de Estados Unidos, pero solo cayó en una red. Y vamos a regresar un poquito en el tiempo, antes de este 7 de diciembre de 1941, donde el 85% de la población estadounidense se oponía a enviar a sus hijos a una guerra lejana. Y Roosevelt fue nombrado presidente gracias a la promesa de que nunca arrastraría a la nación a un conflicto, como el discurso que ya les había mencionado antes, prometiendo esto. Pero el buscado ataque japonés y el sucesivo ataque a Pearl Harbor provocaron una ola emotiva tan intensa que de repente la opinión pública estadounidense se vio obligada a cambiar de opinión. Entonces, sin un episodio como Pearl Harbor, la administración estadounidense nunca hubiera conseguido arrastrar al país a la guerra, y el presidente Roosevelt habría tenido que mantener muy a su pesar las promesas que hizo a la nación. Y volviendo a este plan de McCollum que les había contado, muchos investigadores independientes pudieron acceder a un extraordinario número de documentos sobre la Guerra del Pacífico, y de esto ha salido a la luz lo que decía este comunicado, que provenía del despacho de los servicios de información y estaba dirigido a dos de los mensajeros más cercanos del presidente, los capitanes de marina Walter Anderson, y en el que aparecía la firma del capitán de combate Arthur McCollum, un militar experto en las costumbres de Japón, ya que este había vivido durante muchos años allí y conocía perfectamente su cultura, y por lo tanto era la persona indicada para estudiar esta estrategia de provocación. Entonces se dice que McCollum elaboró un plan que señalaba 8 modalidades diferentes de acción
para que estallara la guerra contra Japón. El documento constaba de 5 páginas y en él se hacía una referencia explícita: la creación de aquellas condiciones que habrían obligado a los japoneses a emprender una contienda contra Estados Unidos. Roosevelt, de hecho, fue informado sobre el peligro de un inminente ataque japonés como mínimo por 8 fuentes diferentes. Además, entre los días 27 y 28 de noviembre de 1941, los altos oficiales estadounidenses recibieron una orden que nos dice mucho más acerca de las intenciones reales del gobierno de Roosevelt. Estados Unidos quiere que Japón lleve a cabo el primer acto directo. Esto diría un comunicado que, según el testimonio del ministro de Guerra, Henry Stimson, procedió directamente de Roosevelt. Y sí, mucho tiempo antes los servicios de inteligencia de Estados Unidos eran capaces de descifrar los mensajes en código japonés antes de Pearl Harbor. Es por eso que muchos piensan que el presidente debía necesariamente conocer con mucha antelación los pormenores del ataque sorpresa japonés. Pero el día del ataque en la base de Pearl Harbor no se había establecido ni siquiera el estado de alerta, y las pérdidas humanas, como ya sabemos, fueron terribles. Y esto es raro porque Roosevelt ordenó que se movilizara buena parte de la flota estadounidense a Hawái, justo el día siguiente a la divulgación del comunicado antes mencionado, y por tanto cumpliendo justo con el plan McCollum. De hecho, el desplazamiento de valiosas unidades navales estadounidenses a las aguas del Pacífico resultó tan incomprensible a los ojos de altos oficiales de marina que hubo protestas como las del almirante Richardson, en donde se le mencionaba al presidente que los oficiales más grandes de la marina no confiaban en la guía civil de ese país. Otro hecho que se menciona es cuando el almirante Kimmel se le ordenó que llevara a cabo misiones sorpresas para provocar a los japoneses, pero a este se le escapó lo siguiente: es una maniobra insensata y conducirá a la guerra. Pero cuando el almirante Kimmel se dio cuenta de que Roosevelt no tenía ninguna intención de dar marcha atrás, prefirió negociar un acuerdo bajo la única condición de que se le informara a tiempo sobre las maniobras de respuesta japonesa. Esta acción le dio una promoción al grado de almirante y con el título de comandante en jefe de la Flota del Pacífico. En cambio, el almirante Richardson mantuvo con valor su posición y fue relevado del puesto el 1 de febrero de 1941, durante una importante reorganización de la Marina. Otra de las conspiraciones que se dice es que la administración estadounidense nunca ha sido el verdadero actor de las guerras. Y eso podría aplicar hasta la época actual. ¿Y a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en el verano de 1940, antes de la acción de protocolo McCollum, Roosevelt elaboró un plan de política exterior que intentaba aislar económicamente a Japón y a las fuerzas del eje, aplicando una serie de embargos. Pero las circunstancias de la Casa Blanca eran diferentes, ya que estaban actuando al mismo tiempo con discreción para garantizar a estos mismos países enemigos una larga contienda con Estados Unidos y sus aliados. En ese entonces los japoneses recibieron todas las materias primas, en particular el petróleo que necesitaban, incluso durante el periodo de embargo, entre los meses de julio y octubre de 1940, en pleno y aparente aislamiento económico de Japón. Evidentemente, dicho acontecimiento no se le había escapado a los servicios secretos estadounidenses, que anotaron todos los movimientos de los buques de carga japoneses. Asimismo, en lo que respecta a las provisiones de petróleo, la violación de las restricciones tenía lugar de manera sistemática y era bastante evidente.
De hecho, este embargo nunca se llevó a aplicar en las refinerías ubicadas en la costa occidental de Estados Unidos y por tanto es lógico llegar a la conclusión de que el tan celebrado aislamiento de Japón solo fue una maniobra política a puertas afuera. En conclusión, los servicios de información y el presidente tenían que estar enterados de que la mayoría del petróleo japonés provenía de las refinerías californianas. Y a lo que iba con esta teoría que dice que Roosevelt realmente obedecía las directivas de las altas finanzas, es decir, que cumplió de manera escrupulosa las órdenes de los pues invisibles magnates, donde la mayoría de sus pensamientos políticos habían sido preparados por el Consejo de las Relaciones Exteriores, un grupo financiero para un mundo unido, en el que participaban las familias Rothschild y Rockefeller. Es por eso que muchas personas creen que los protagonistas oficiales de la historia son una élite de personas que dirige el poder pasándoselo a padres e hijos y que desde hace siglos mantienen literalmente bajo control la economía y por tanto pues también la política de las naciones, tratándose de los propietarios de bancos centrales, compañías de seguros, los monopolios energéticos y la industria y medios de comunicación también de masas. El escritor George Morgan publicó el libro Pearl Harbor: The History of the Secret War, donde se documenta de manera exhaustiva cómo Japón fue arrastrado a la guerra con la estrategia de acción de los miembros de la CFR, que es una presunta organización filantrópica fundada en 1921 gracias a la financiación de la familia Rockefeller, donde participaron 650 elegidos considerados la flor y nata del mundo de los negocios, y sus miembros más destacados siempre han quedado a la sombra del presidente de Estados Unidos. Es por eso que se menciona que justamente a ellos se les atribuye la creación del protocolo McCollum. Además, las guerras no solo representan el gran negocio de los banqueros, sino también un engañoso y eficaz instrumento de acción política donde se planean de manera intencionada como pretexto de instaurar, una vez concluida la guerra, las disposiciones políticas y sociales que puedan resultar más convenientes, dando así a un nuevo orden mundial. Y volviendo a las circunstancias militares que llevaron al ataque de Pearl Harbor, las posibilidades reales del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos salieron a flote solo más tarde gracias a las revelaciones del contraalmirante Royal Ingerson, asistente jefe de las operaciones navales. Este explicó que ya antes de Pearl Harbor los servicios de información estadounidense eran capaces de descubrir con antelación la estrategia naval de guerra y las operaciones tácticas de Japón. Una verdad explosiva documentada en una carta escrita el 4 de octubre de 1940, enviada por Royal a los dos almirantes James Richardson y Thomas Hart. Es por eso que se piensa que si los japoneses cometieron enormes equivocaciones en sus comunicaciones, resulta difícil creer en la versión oficial del ataque sorpresa. La Segunda Guerra Mundial, como tristemente sabemos, acabó con el lanzamiento de las primeras dos bombas nucleares contra la población civil japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y Nagasaki el 9 de agosto de 1945, donde se exterminó de esta manera a cientos y miles de personas, que fueron las más afortunadas, de las cuales fallecieron en ese mismo momento, reducidas a cenizas, mientras todas las demás tuvieron que sufrir una larga y dolorosa agonía en enfermedades letales y horribles mutaciones genéticas inducidas por las radiaciones. La justificación de semejante acción se encuentra en todos los libros y más o menos afirma lo siguiente:
había que duplicar la armada nipona para evitar la prolongación de la guerra e imponer al emperador la rendición incondicional sin que fuera necesario invadir Japón. Esta orden la dio el sucesor de Roosevelt, Harry Truman, aunque también se dice que Japón ya había aceptado la rendición y se había obtenido esta gracias a la intervención del Vaticano, y ese hecho fue confirmado tanto por el exministro británico Tony Benn como por el coronel jubilado Don Grant. Este último declaró que sabía con seguridad que los japoneses estaban dispuestos a rendirse mucho antes de Hiroshima. Y bueno, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado. No olvides dejarme en los comentarios qué piensas y si tú crees que alguna de estas teorías de conspiración tienen algo de verdad, y también me encantaría que me dejaras sugerencias sobre temas que te gustaría que aprendiéramos juntos. No olvides dejarme un me gusta y compartir este video, y muy importante, suscribirte, me ayudarías muchísimo. Fue todo un placer estar contigo, que tengas un excelente día. Bye.